Hola, buenos días. Son las 7:39 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con el doctor César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori. Buenos días, doctor Nakazaki. Buenos días, Beto. La última vez que estuvo usted aquí nos reconoció que habían existido algunos autogoles en esta batalla que libran ustedes por conseguir el indulto de Alberto Fujimori. En este punto, estando ya en enero, no habiéndose producido la posibilidad de que la Navidad vuelva quizás un poco más compasivos a los gobernantes, ¿sienten ustedes que esto ya es una derrota, una autogoleada? No, porque más bien lo que se aprecia es que al interior del Ministerio de Justicia, y no sé en qué medida del INPE, más bien son los que han puesto un freno para algo que es muy claro. O sea, la historia clínica de Alberto Fujimori tiene más de 10 años. No sé qué sentido tiene la Junta Médica, porque técnicamente una Junta Médica es cuando hay un interno, como la gran mayoría del país, que no tienen diagnósticos y no tienen médicos tratantes. Entonces hay una solicitud de indulto humanitario por razones de salud. Evidentemente hay que conocer cuál es el problema de salud. Pero en el caso de Alberto Fujimori no se da eso. Sin embargo, señala una junta, bueno, está bien, finalmente es potestad de la ley misma, habla de que se tiene que agregar una junta. Pero viene un primer problema. La junta médica no es un acto administrativo, es un acto médico. Por tanto, se rige por las reglas de la medicina. Y si se trata de diagnosticar, hacer tratamientos, pronósticos, etcétera, los primeros que intervienen son los médicos tratantes. Y ellos señalan que otros interconsultores deben participar. Hay incluso el antecedente de una junta médica establecida por el Poder Judicial, no los médicos tratantes. Vino una primera junta médica sin médicos tratantes, se le hace ver que el señor no solo es interno, es paciente y por tanto tiene derechos reconocidos en la Ley General de Salud. Los mismos médicos lo reconocen. Y cuando dicen, bueno, ¿van a participar los médicos tratantes? Una llamada que hasta ahora no he logrado averiguar de dónde viene, suspendió el tema y lo ha congelado. ¿Cuándo se iba a realizar esta junta? Antes de Navidad. Antes de Navidad. Aproximadamente quincena de... Ser la quincena de diciembre. Segundo tema, el presidente del INPE viene y dice, bueno, si el interno paciente solicita que intervengan sus médicos tratantes, hay que consultarle a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y la Comisión de Gracias Presidenciales no tiene competencia para establecer quiénes integran una junta médica. La junta médica es responsabilidad del INPE. Y dentro del INPE, responsabilidad de su médico tratante en el establecimiento penitenciario. O sea, quien determina la necesidad de una junta médica para cualquier paciente, y la condición de paciente no se pierde por ser preso, es el médico tratante. Él dice, el caso está muy complicado, necesito interconsultar. Entonces, uno, suspenden la junta médica, y dos, crean una demora mayor, porque lo envían a la Comisión de Gracias Presidenciales. Ayer he presentado un escrito donde le digo a la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿ustedes qué vela tienen acá? Ustedes no tienen ninguna competencia para intervenir. La norma dice claramente que la Junta la hace el INPE, y dentro del INPE, por las reglas de la medicina, el médico tratante. Para mí el tema es bien concreto. No quieren finalmente que haya el informe donde diga, es anciano, paciente enfermo de cáncer, crónico y recurrente, paciente enfermo de hipertensión arterial, proceso de depresión severo con pronóstico reservado. Porque eso que ya está documentado, cuando se plasme en el informe, decirle no a un indulto humanitario yo lo veo sumamente difícil. Entonces, lo que me temo es que toda esta demora es porque no saben cómo decir no, porque no saben cómo poder decir no. Alberto Fujimori, yo estuve con él el viernes o el sábado, se deteriora día a día, Beto. Se deteriora día a día. Eso es evidente. Usted ha dicho definitivamente se va a morir en el penal. ¿Cómo podría estar tan seguro de que definitivamente? No me cabe la menor duda. Bueno, los años como penalista, haber acompañado muchas personas en drama en la cárcel, los conocimientos que uno pueda tener en medicina legal, y algo que es evidente. Yo perdí a mi padre hace algunos años. El presidente Fujimori, el día que lo vi, yo te diría que es la peor situación física que le he visto en mi vida. ¿De qué día estamos hablando? Puede ser el viernes, puede ser el 31 quizás, no recuerdo exactamente el día, pero lo cierto es que
ahora ya no solo tiene problemas de la presión para arriba, la presión se le viene para abajo. Cualquier dosis de medicina se convierte en sobredosis porque no se controla su disminución de peso. Por eso inmediatamente llamé al doctor Aguinaga, llamé a Kenji y le digo, hay que estar con él. Ha venido el cardiólogo, con el cambio de dirección, problemas para que si se pueden quedar una horita más o no se pueden quedar una horita más los parientes. Estaba muy triste. En Cristiano, el proceso de depresión es cuando la tristeza te cala en el alma. Y en Alberto Fujimori hay una profunda tristeza. Pero, a ver, ¿no tiene la sensación de que demasiadas manos se han metido en este asunto? Porque de ambos lados, por un lado, qué sé yo, Carlos Raffo y otras personas seguramente con buenas intenciones que han interferido en el proceso, y también del lado del gobierno, porque tanto la ministra de Justicia como el propio primer ministro han aparecido constantemente a dar declaraciones sobre un tema que no les compete, que compete solamente al presidente de la República. Yo te diría que eso se dio en un momento fuerte, tú bien lo has marcado por ambos lados, pero estos elementos que te doy, una junta médica que no se lleva adelante, una junta médica donde se pretende dejar de lado a los médicos tratantes, ya son temas no mediáticos, internos, que son finalmente los que más me preocupan, porque no es la tribuna, sino es lo que pasa en la cancha, lo que determina cómo acaba un partido. Y lo peor de todo es que resiste el paciente. Yo alguna vez te comentaba que para hablar sobre defensas hay que ver si el defendido puede resistir esas defensas. Igual es en este caso. Yo al presidente Fujimori, como te comentaba, lo he visto, creo que cuando lo vi en la escuela de gendarmería, 3 momentos he visto muy duro al presidente Fujimori como ser humano. Cuando lo vi la primera vez en la escuela de gendarmería, en Chile, cuando lo traen al Perú y lo bajan del helicóptero, pero eran problemas emocionales, pero de salud, y yo estuve con él en su proceso de depresión severo al inicio, no he visto una situación en él física como la que he visto hace unos días. Es más, recordemos, está condenado a 25 años de cárcel, entra a su 6º año, por eso no es muy difícil, lamentable, porque va a ser muy frustrante para mí que él se muere en la cárcel. Yo no creo que él deba merezca morir en la cárcel. Doctor Nagasaki, ha hecho una declaración que puede parecer críptica, pero que en realidad creo que refleja muy bien su estilo de gobierno. Él ha dicho que en torno a este tema el silencio es importante. Cito textualmente. ¿Qué entiende entre líneas? Vi la entrevista. Es la primera declaración, bueno, me atrevo a hacer una interpretación sobre la declaración del señor presidente. Lo vi por primera vez seguro y claro, desde que es presidente, desde que lo criticaron por decir cuando él, la familia Fujimori, presenten la solicitud, vino una serie de críticas donde lo apreciaba algo incómodo, nervioso en este tema, pero ahora lo he visto muy seguro. Y si él efectivamente está seguro que él es el único que tiene que decidir de acuerdo a su conciencia y a las evidencias médicas, yo me siento tranquilo, porque finalmente lo que diga la Comisión de Gracias Presidenciales es una opinión que no es vinculante, el consejo que lee la ministra de Justicia, que ojalá sea sabio, también es una opinión, no es vinculante, es un consejo, y finalmente él tendrá que decidir. Y ojalá lo orienten que un indulto humanitario es distinto a los otros indultos, no es una gracia, un perdón de un padre bueno, sino es un compromiso internacional que se ha asumido frente a lo siguiente: penas que quiten vida, que quiten salud y que no quiten libertad, son penas que violan a los derechos humanos y deben terminar. Claro, pero si eso lo demostramos... Si eso se aplicara de una manera justa, doctor Nagasaki, probablemente la mitad de la población carcelaria tendría que irse a su casa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque por hacinamiento, mala alimentación, entre otros múltiples riesgos, las condiciones carcelarias del Perú atentan contra la salud de los internos. Como abogado y como profesor que ha dedicado su vida al derecho, porque no solo tengo como cliente al presidente Fujimori, sino tengo un compromiso con que el derecho funcione, es verdad. Así como los enfermos mentales no están en la agenda de la sociedad peruana, y es un martirio ser un enfermo mental. Y muchos están en las cárceles. Muchísimos, muchísimos.
Hace poco yo tenía preso al alcalde Valdés y se le trae de Pucallpa a Lima diciendo que tal era su patología cardíaca que en Pucallpa no lo podían cuidar y lo iban a cuidar en Lima. Lo llevaron a Castro para cuidarlo. Entonces lo agarré del pescuezo al juez, me lo llevé y le dije, vamos con el médico, que él te diga que lo puede curar. Entonces el juez desesperado le decía, pero usted lo puede atender. Señor, yo que voy a atender acá a este paciente con este problema cardíaco. Pero llamará pues usted una ambulancia. Oiga, ¿usted cree que en la madrugada van a venir a Castro las ambulancias? ¿Usted cree que los paros cardíacos tienen horario? Señor, yo no me responsabilizo. Lo tuvieron que dejar libre. Entonces, efectivamente, acá, Beto, el preso es el ser más olvidado del mundo. Una cosita muy sencilla. El preso no pierde su derecho a votar. Ninguna pena le quita el derecho a votar. ¿A quién le interesa que el preso vote? No, a nadie. A nadie. Ahora, es cierto. En este Pero caso... el hecho de que se viole el derecho a muchos no significa que no se tiene que respetar en este caso, ¿no? León Trattenberg un día me decía, doctor, con ese criterio nadie podría juzgar imparcialmente a Alberto Fujimori. Le digo, profesor Trattenberg, el hecho de que en un pueblo no haya profesores significa que el derecho a la educación desaparece. No, el derecho existe, otra cosa es que no se pueda respetar, ¿no? Ahora, luchemos porque en el este caso de se Fujimori, respete. usted nos dice, agarré el pescuezo al juez, pero al presidente no lo va a poder agarrar el pescuezo. Ah, obviamente. Estamos hablando de palabras mayores. Por eso no depende de mí, pero Ollanta es una persona que tiene las características de vida, como hemos analizado en otro momento, justicia en el caso del indulto humanitario. Él ha vivido la lucha contra el terrorismo. Ayer se ha amistado con sus padres, ¿no? De repente es una coyuntura lo cual, más allá de la circunstancia concreta del escenario, lo cual me parece muy bien porque él no deja de ser hijo por ser presidente, y si una familia funciona, por poner experiencia como el caso del presidente Toledo, ahí aprendí de que es muy importante que la familia funcione para que uno pueda gobernar bien. Que no es algo que se pueda decir de muchos presidentes, incluyendo al presidente Fujimori, que su familia fue un dolor de cabeza también, si recordamos. Sí, bueno, hubo un problema al comienzo, pero más bien es un testimonio. Bueno, yo lo conozco como después de presidente. El testimonio familiar es muy grande, de apoyo, incluso la misma señora Susana, no es un gesto de humanidad muy grande, también reconoce que le corresponde dar el indulto. Ahora, el presidente del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, ha dicho que la razón por la cual se negó la famosa entrevista a Alberto Fujimori fue para preservar o proteger la susceptibilidad de las víctimas. ¿Hasta qué punto las atribuciones del INPE permiten al señor Guadalupe velar por la susceptibilidad de las víctimas? ¿Hasta ahí alcanza su rango de acción? Yo creo que José Luis Pérez Guadalupe es uno de los mejores presidentes que ha tenido el INPE, porque él tiene una vida dedicada a justamente los derechos de los presos, con el padre Oren Larcier. Pero acá se equivoca radicalmente, porque primero él invoca una norma que es absolutamente inaplicable. Paradójicamente, la norma que él invoca fue creada para facilitar el trabajo de los periodistas, así lo dice textualmente, para facilitar el trabajo de los periodistas en las entrevistas que deben realizar a los internos. O sea, una norma que era para facilitar, la utiliza para impedir. Bueno, si hay una medalla que no le podemos dar al señor Pérez Guadalupe, es la de haber facilitado el trabajo de los periodistas, porque lo ha hecho más difícil que ningún otro presidente. Ahí tenemos un primer problema. Y un segundo problema es que él olvida que él administra detenidos y condenados en ejecución de una sentencia. O sea, quien restringe los derechos es el juez a través de la sentencia. No el INPE. Es como si yo doy un carro para que lo guarden en depósito, el depositario pues no puede establecer un régimen, eso lo establece el juez. Llevémoslo al ser humano. La sentencia condenatoria lo único que quita es el derecho a la libertad. No hay ninguna pena que quite libertad de expresión, ninguna. Ni siquiera la pena de inhabilitación, que es la más larga en restricción de derechos, no existe. Y por último, quien establece medidas de protección de una víctima es el juez, no es el INPE. O sea, si hubiera alguna medida de protección para una víctima de un delito, lo establece el juez en la sentencia. Y ni siquiera a los abogados de los agraviados se les ocurrió en el juicio plantear como una medida de protección que le pongan un bozal al presidente Fujimori, ¿no? Como Hannibal Lecter. Bueno, pero ahora, que comía, ¿no? Ahora, ha habido opiniones de ambos lados y la ministra de Justicia
dijo que los hijos de Fujimori estaban presionando, ¿no? Mediáticamente, públicamente. Sin embargo, también en el Ejecutivo hay expresiones que quizás exceden a las atribuciones de cada ministro. Es decir, si el presidente sostiene que el silencio es importante, el silencio tiene que existir en ambos lados, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. El drama, así como los padres del presidente de la República, nadie puede impedirles que clamen por su hijo en su concepción o no de justicia. Yo no voy a salir a hablar que el doctor Humala no conoce qué cosa es el concurso real de delitos, etcétera, cuando él plantea la sedición o no, porque además que es un abogado laboralista y respeto eso, es un padre. Entonces, yo no puedo exigirle a la familia de una persona que se está muriendo en la cárcel que no clamen porque eso no se repita. En cambio, si analizamos, más o menos es así, el médico y el director del hospital no pueden gritar, pero los familiares del paciente pueden gritar, pues es natural, más bien no sería natural que estén muy tranquilos. Entonces lo que pretende la ministra es pedirles, no sufran, no lloren, no clamen. Eso es obvio que no se puede pedir, sin entrar a volver a repetir para no seguir azuzando el fuego de las acciones que han realizado desde el otro lado, ¿no? Las fotos, etc. Ahora, en la campaña recuerdo muy bien que uno de los argumentos que se esgrimía tanto contra Humala como contra Keiko era, si llegan al poder van a liberar a sus parientes, ¿no? Antauro o Alberto Fujimori. Si se produjera el indulto a Alberto Fujimori, ¿con qué cara podrían criticar que se le abra las puertas también a Antauro Humala? ¿No sería eso una especie de arma de doble filo? A ver, vamos a lo siguiente. Yo lo que te puedo responder es César Nakazaki. Si Antauro Humala tiene algún derecho humano violado en el proceso penal, se tiene que declarar fundado su habeas corpus. A mí no me interesa quién es la persona. Ayer mi mamá me decía, hijito, no estés defendiendo a un narcotraficante. Le digo, mamá, así viniera a verme el doctor Crespo, tengo que defenderlo si tiene derecho, si no, ¿cómo predico que todo ser humano tiene derecho a la defensa? Bueno, no tiene que defenderlo, ¿no? Es que usted puede decidir a quién defiende y a quién no. Pero ahí mi querido Beto, todo el tiempo que nos ha vinculado, el tema es el siguiente, ¿no? Yo creo que es un deber del abogado, de acuerdo a la complejidad de la enfermedad. Si es la enfermedad más grave que hay, bueno, no voy a decir el cirujano más importante, pero un cirujano con experiencia en este tema tiene el deber de intervenir. Imagínate que tú tienes a un pariente en una patología muy grave donde no cualquier médico la puede curar. Más aún cuando enseñas y tú tienes que demostrar que lo que enseñas es realidad. Muchas veces me he cuestionado, ¿qué debo enseñar? ¿La teoría del delito o coima 1, lobby 1, lobby 2? Entonces, esa lucha tengo que darla todos los días. Yo tengo que demostrar que lo que enseño es verdad. Y eso me lleva, obviamente, a una serie de Y situaciones. entonces, en un ánimo pedagógico, doctor Nakazaki, ¿podría usted decirnos su opinión jurídica sobre el caso Antauro Humala? Es que justamente te dije, es golpear a un padre. Es que ¿Usted piensa que lo que defiende el señor yo creo que no es errado? Yo creo que no es exacto, no sea sostener de que acá debe ser solo. Permíteme que no lo plantee en el caso, ¿no? O sea, si yo robo un banco, al salir mato a un policía, me subo a otro carro y lo robo, no es un hecho, son 3 hechos. Es concurso real de delitos y por tanto se tiene que sancionar por todos los delitos. Ahí lo que hay que diferenciar es la teoría de los concursos, concurso aparente de leyes, concurso ideal de delitos y concurso real de delitos. Pero en concreto lo que te puedo decir, porque yo no voy a golpear a un padre, es el tema. Si son varios hechos que constituyen varios delitos independientes, todos entran a tallar. No es que te castigan por uno o no te castigan por otro, eso no existe. Entonces, la sedición o la rebelión es un delito y el asesinato es otro. Es papá. Ahora, el habeas corpus que se iba a presentar como una medida de protesta, por decirlo de alguna manera,
por la negación de la entrevista ha quedado encarpetado o está en proceso? Tenemos un habeas corpus preparado, pero el tema es que en este momento estamos muy preocupados porque como se ha agregado este tema, antes el presidente Fujimori lo que siempre sufría era de picos de presión altas, se disparaba su presión. Ahora la presión está que baja, ya tiene varios días que no se puede controlar, porque lo que me explicaba el doctor Aguinaga, cualquier dosis en él se vuelve sobredosis, porque la dosis se da de acuerdo al peso. Doctor, que me está respondiendo una pregunta que no he hecho. A ver, Fernando. Yo estaba preguntando sobre el habeas corpus que iba a presentar lo que te está explicando es ahorita, bueno, en concreto, nuestra prioridad es el tema de la salud. Ahorita este problema que se ha generado... Entonces, con la habeas salud, corpus ya no. No, por el momento no. Como te digo, está listo hace más de 3 semanas, ya se lo entregué al presidente. El día que lo fui a ver, yo pensaba hacer un balance del año. ¿Qué hemos hecho y qué debemos hacer? Uno de los temas a discutir iba a ser ese. Pero estaba totalmente adormilado, triste. Entonces, lo único que me quedó es acompañarlo. Llamé a la enfermera para que le tome la presión y he estado con él 2, 3 horas tratando de reanimarlo. Y luego que ya me tuve que ir, inmediatamente llamar a su... Ya que voy a hablar ahí de habeas corpus, de nuevo proceso, ya los temas legales son secundarios. O mejor dicho, secundario está mal dicho la palabra, no se vuelven la prioridad, ¿no? En todo caso... Porque ¿qué podría ahorita hablar? Como está ahorita, ¿quién lo va a entrevistar? Que no está en condiciones de hablar. Totalmente. ¿No? ¿Y desistió de su interés o de su ánimo de dar una entrevista? Para nada, el problema es que ni siquiera puedo conversar sobre eso. Por eso digo, entonces ya es imposible que dé una entrevista. Bueno, Dios mediante... Si una persona está muy deprimida, no puede sostener una entrevista. Eso lo se sabes toma tú en su ya. cama a mirar el techo y ya, ¿no? Dios mediante hay que superar ese tema, ¿no? Por eso es que está el cardiólogo. No he hablado con el doctor Aguinaga ayer, pero algo leí en algún medio o escuché que está pidiendo que le hagan unas... sí me dijo, ha pedido que le hagan una serie de exámenes integrales porque no se logra determinar exactamente la causa de esta baja de presión, que ya se vuelve recurrente. Ya la tenemos casi una semana. Y ojo que él tiene medicación para eso, ¿no? ¿Quiénes integran la Comisión de Gracias Presidenciales? A la que siempre salude, pero la verdad es que el público no conoce. ¿Es una junta, es un tribunal, son ministros? ¿Quiénes son? Son varios funcionarios públicos. Al único que conozco por antecedentes es al doctor Aizanoa, que en algún momento fue abogado del Perú ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Al resto de señores no tengo el gusto de conocerlo. Es más, si bien es cierto la ley no lo dice expresamente, pero mientras que no lo prohíba, está permitido. He tratado de establecer una relación más o menos fluida, como en todo proceso administrativo, entre la autoridad administrativa y el abogado de el usuario, entre comillas, o el administrado que pide un derecho, pero la comisión se ha alejado totalmente. Bien, doctor Nakazaki, ¿me piden hacer una pausa? ¿Todavía tenemos unos minutos? Sí. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. Continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Nakazaki, ¿hasta qué punto las opiniones de tantos líderes van a terminar pesando sobre el ánimo del presidente Ollanta? Porque si bien él es muy enfático en insistir en que la opinión de la Comisión de Gracias no es vinculante, la opinión de los ministros, etcétera, hasta el propio Mario Vargas Llosa ha tenido unas declaraciones sumamente duras que tuvieron gran repercusión también a nivel internacional. ¿Cuánto cree que todas estas opiniones influirán en la decisión final? Bueno, en el tema evidentemente el indulto, como alguna vez dije, es 20% jurídico, 80% político, pero en el indulto humanitario creo que cambia un poco el tema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una cuestión teórica, jurídica y otra es la realidad. La opinión pública sigue siendo importante en cuanto a que entiende de que Alberto Fujimori no debe morir en la cárcel, ¿no? Al cierre del año, la encuesta nos ubica prácticamente en el 60%.
de aprobación respecto al tema del indulto. Y más allá de alguna opinión discordante, donde la gente también analiza la opinión y quién la da y su biografía, ¿no? A veces el cerebro es mucho más grande que el corazón y no se aplica el perdón también. No, el cerebro siempre es más grande que el corazón, creo, ¿no? Bueno, depende de quién, ¿no? Depende de quién. El tamaño de la cabeza. En algunas personas parece. Entonces, la cuestión es que yo creo que en ese sentido, si va a analizarse qué es lo que va a opinar el pueblo peruano, yo creo que el pueblo peruano mayoritariamente ha ido más bien en una posición ascendente, ¿no? O sea que ahí habría un punto a favor. Claro, no un pero punto 60% a favor implicaría que ese otro 40% va a estar en las calles y ningún gobernante quiere tener la calle movida, ¿no? Es verdad, pero en ese 40% hay que disgregar, ¿no? Hay que disgregar. Yo creo que la mantención del terrorismo, y bueno, entrando a un análisis en ese sentido, la mantención del terrorismo en el BRAE, la inseguridad ciudadana, hay una serie de factores, el Movadef mismo, hay una serie de factores que van a llevar a la reflexión de todos, y creo que esa es una de las causas principales del apoyo, que finalmente este hombre esté en la cárcel, crean algunos que es inocente o no, por haber luchado contra el terrorismo. Y una gran pregunta que se hace la sabiduría popular es si había otra manera de luchar contra el terrorismo. Entonces creo que ese tipo de cosas más bien favorecen la coyuntura, desde ese análisis, ¿no? Favorecen la coyuntura. Ahora, usted también es un político. No, ¿por qué me pones de político? Sí, al defender al presidente Fujimori eso lo convierte en un actor político, doctor Nakazaki. No me conviertas en un actor político. Bueno, a ver, la pregunta es muy sencilla. El costo de un eventual indulto para el presidente Humala podría ser, según como se vea, alto o no tan alto. Las primeras consecuencias, más allá de la calle movida, serán, por supuesto, el retiro del apoyo de sus dos aliados principales, de sus garantes, Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo. ¿Esta no es una consecuencia que debería hacer pensar dos veces al presidente? Permíteme, porque a veces me provoca. Yo, el apoyo, reconozco que Vargas Llosa tuvo influencia para inclinar una balanza que iba muy parejita en la elección. Pero alguna influencia de Vargas Llosa en lo que significa gobernabilidad, no veo ninguna. Sinceramente no veo ninguna. El gobierno de Ollanta lo que tiene que enfrentar es ahora saber solucionar los conflictos, saber prevenir conflictos, lograr que Conga, y parece que se está logrando, no se extienda, ha aumentado su popularidad, en su estilo ya se ha sentado, ya es un año de gobierno. Entonces yo veo que es un gobierno que va avanzando, o sea que por tanto de lo que se refiere a apoyo político de Vargas Llosa, no veo ninguno. Incluso en el concierto internacional, si tenemos reconocimiento, no es por lo que diga Mario Vargas Llosa, tú eres un literato, el mundo no es un literato. No, pero lo eres. El mundo... Usted no es un político, no es un literato. El mundo no es un mundo de autores de libros, ¿no? O sea, también es un mundo de autores de libros. Créeme que yo amo los libros, pero no es la realidad. Si Alberto Fujimori derrota a los dos peruanos más ilustres en elecciones, derrota a Pérez de Cuéllar, es porque en el Perú más conocen que es la UI y la Alianza que la ONU. Y si derrota a Vargas Llosa es porque en el Perú leen más La Chuchi o leen más Ovación de mi querido Pocho Rospigliosi que los libros de Vargas Llosa, ¿no? Hablando de La Chuchi. Hay que ir para ahí. De La Chuchi, usted me ha puesto en bandeja el tema. Y déjame lo segundo. En cuanto a Alejandro Toledo, yo no sé si ayuda o desayuda, ¿no? Hay sumas que restan, decía. Definitivamente. Entonces yo creo que bajo el análisis político de si se va a perder a los aliados, yo creo que ahí no hay mucho que se pierda. Bien, ¿no? Hablando de La Chuchi, ¿en qué va el juicio de los diarios Chicha? Paralizado porque tiene que confeccionarse o conformarse la nueva sala penal especial. La sala penal especial se crea con los jueces de la sala penal permanente. El menos antiguo no, porque es el vocal instructor supremo. Entonces deduzco que la sala sería el doctor Pariona, el doctor Salas. La doctora Elvia Barrios no podría ser porque ya ella tuvo que apartarse por haber intervenido. Entonces habría que ver si el doctor Villestein se anima
Va a tener que ser otro porque el presidente de la Sala Penal Permanente... ¿Villestein podría ser uno de los magistrados? Teóricamente Que sí. sería ya una batalla ganada, ¿no? Porque Villestein, digamos que tiene un corazoncito un poquito, si no naranja, por lo menos mandarina, Yo ¿no? prefiero no ubicar un corazón, sino que tiene un cerebro valeroso, porque le hizo un gran favor. ¿En qué quedamos? Le ¿El hizo... cerebro o el corazón, doctor? Bueno, es que depende de quién sea. O sea, no ok. es para todos. En el caso de Villestein, el cerebro. ¿Por En qué? el caso de Vargas Llosa, el corazón. O sea, por no decirlo el hígado, o sea que mira que es un tema ahí bastante favorable. Yo lo veo todos los días porque él aparece caminando por mi casa, le gusta correr y por más que interno saludarlo porque he leído todos sus libros, ni me mira ni me saluda. Entonces, yo no le echo nada, ¿no? Pero haga jogging cerca de él, pues de repente a los fans tienen que hacer algunos esfuerzos. Un poco más y salto, pero no nada. Aparte que voté por él. Ah, sí, ¿verdad? Sí, claro. Yo creí en el movimiento Libertad totalmente. Como Rafael Rey. Como Enrique Gersi también, ¿no? Y por cierto, como Rafael Rey. Yo siempre en Rafael Rey reconozco dos cosas. Lo de la oposición constructiva es creación de él. Hay que patentizársela si ponemos quién fue. Y segundo lugar, es muy interesante acá lo que armaste con mi buen amigo también Tapia. Lo que armé, yo no armé nada, ellos se pelearon solitos. Pero muy simpático. No me haga esa acusación. Es uno de los mejores programas del año pasado. Bueno, doctor, gracias por haber venido esta mañana, le deseamos suerte y hasta la próxima oportunidad. Feliz año para todos nosotros. Feliz año también. ¿Nos vamos a una pausa o no nos vamos a una pausa? No, continuamos, sí. Cachito, ponte de acuerdo contigo mismo. Vamos a una pausa y ya regresamos.